Es el desarrollo de la presidencia. Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all multinacional. Aún dentro de las deliberaciones el Museo de la Biodiversidad. Bueno, agradecemos muchísimo la presencia de Alfredo Barnechea, quien es candidato a presidente del Perú. Con él quisiéramos conversar primero de su historia y después de los planes futuros que tiene si fuera presidente. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Peggy. Para mí es no solamente un placer, sino un honor estar en este lugar. Yo fui un gran admirador de Peña Gómez, lo conocí afortunadamente en Perú y en realidad soy un enamorado de República Dominicana. Así que para mí es un gran placer estar aquí. Yo tengo poca importancia. Yo empecé, quizá mi única importancia es que he tenido la suerte en mi vida de conocer a gente interesante. Eso ya es mucho. Y hay bastante, ¿no? Eso ya es mucho. Peña Gómez fue uno de ellos, pero yo he tenido la suerte de conocer a casi todos los grandes líderes latinoamericanos de varias épocas. Y es en gran parte porque yo empecé mi carrera como periodista. Y el periodismo... Eso permitió... Claro, el periodismo es un oficio. Cuando a mí me preguntan mis hijos, ¿qué te dio el periodismo? Siempre les digo, me dio la oportunidad de conocer gente extraordinaria. Eso es así. Es una frase que siempre yo recuerdo de Albert Camus, donde Camus dice una cosa así, ¿no? Dice, la suerte de mi vida es que yo conocí gente extraordinaria. Y ese es un poco, yo hice periodismo escrito primero, hice televisión en el Perú, antes de comenzar a hacer política. Yo luego fui candidato a alcalde de Lima, he sido diputado. Pero antes escribió varios libros. Usted también es escritor. Sí, yo he escrito, déjame acordar ahora si 6 o 7 libros. Eso. El último de los cuales ya tiene varios años de publicado. Iba a ser originalmente una biografía política de Mario Vargas Llosa, pero conforme fui escribiendo el libro y viendo los episodios de la vida de Vargas Llosa, se cruzaban con cosas que yo había conocido y que había visto. Entonces terminó siendo un libro de memorias. Yo le puse Perú, país de metal y de melancolía, que es un verso de García Lorca, muy bonito, donde García Lorca dice, es un soneto de Lorca, donde dice algo así como, oh pequeña morena de delgada cintura, oh España, oh piedra nuestra sobre la luna dura, oh Perú, país de metal y de melancolía. Y le puse como subtítulo Memorias de una educación política, ¿no? Entonces es toda la gente que he conocido. Hay un largo capítulo sobre Fidel, por ejemplo, otro largo capítulo sobre Aya de la Torre, a quien yo conocí muy cerca, a Fernando Belaúnde Terry, presidente y jefe de mi partido. Ese fue el último libro que publiqué. Pero el periodismo me permitió esencialmente conocer gente extraordinaria, ¿no? Yo he conocido a los grandes presidentes de América Latina. Yo llegué a conocer a Juan Bosch. O sea que básicamente el periodismo es un pasaje a la gente interesante, ¿no? Esa es una gran realidad y que permite a uno también un contacto muy directo, necesariamente no a un político en campañas o a un político dando discursos, sino a un político hablando y contando historias en su propia vida. Cuando lo hace en intimidad, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, la experiencia que tú has tenido de poder hablar, estoy pensando en las cosas que hemos estado conversando, de poder tener una conversación a solas, en privado, con Fidel Castro. Esas cosas, yo también conocí a Fidel Castro, pasé unos días a solas con él en La Habana. Son esas cosas que quedan... Son privilegios que ayudan también a la propia formación de uno, porque son visiones diferentes
de personas con mucha experiencia y que han podido realmente vivir etapas que uno cuando las escucha las hace de uno. Y además, yo te diría que ahora que soy, en realidad técnicamente soy precandidato, tengo que entrar a unas primarias, pero espero ser el candidato a la presidencia en 2026 para las elecciones del 12 de abril. Y todas esas conversaciones que yo tuve con esa gente están en mi cabeza. Y están en mi cabeza como experiencias, como enseñanzas, como formación que tú recibes, ¿no? Entonces tú, de alguna manera, esto que voy a decir puede sonar un poco arrogante, pero me siento con más bagaje que otros porque he tenido la oportunidad de tener contacto con esta gente extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una relación viejísima con Felipe González. Entonces, Así es. Felipe González gobernó 14 años España, cambió España, hizo que España ingresara a la Unión Europea. Soy muy amigo de su opositor, José María Aznar. Entonces, el otro día me puse a pensar y estaban los dos comiendo en mi casa en Madrid y me dijeron, oye, acá están 22 años de prosperidad española. Entonces, que tú tengas acceso a ese... Y tienes tú acceso a opiniones muy privadas que te dan. Entonces, que no es lo que declaran en público. Y todas esas son enseñanzas extraordinarias que te permiten a ti tener un bagaje que te permite afrontar la tarea gubernamental con más tranquilidad, porque la tarea de ser presidente de un país es una tarea enormemente difícil. Es el puesto más difícil que un político pueda buscar. Pero teniendo estas conversaciones uno siente que hay como unos fantasmas de carne y hueso que te acompañan, ¿no? Es un privilegio. Pero yo quería consultar cuál es la opinión sobre Perú en los últimos años de la política. Uy. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado con los presidentes peruanos? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Déjame que te la conteste de varias maneras. Primero, hay una diferencia rara, que no llego a explicarme del todo bien, entre la economía y la política. La economía del Perú hoy día no está creciendo como creció en la década del 2003 al 2013, que crecimos 7%, pero crecemos a una tasa de 3,5%, 4%, que es una tasa de todas maneras aceptable. Tenemos grandes exportaciones, reservas internacionales importantes, la inflación es muy baja, o sea, la economía va bien. Va caminando. Lo que va a un desastre es la política. Entonces, hemos tenido una situación que me es, incluso cuando me preguntan en el extranjero, me es difícil explicarla. En 6 años hemos tenido 6 presidentes. Hoy día tenemos... Y no termina muy bien. No, termina pésimo. Exacto. Nosotros tenemos hoy día una prisión, se llama la prisión de Barbadillo, es el nombre. Y a ver, tengo a 1, a 2, a 3, no sé si 4 presidentes presos seguramente, pero creo que hay 5, son 4 presidentes. Eso es terrible. El otro presidente, Kuczynski, no puede salir del país, tiene prohibición de salida del país, aunque no está en prisión. Entonces, realmente es una experiencia calamitosa, que nunca se había producido en el Perú. El Perú tuvo, como muchos países de América Latina, una tradición de presidentes honrados. Presidentes que podían hacerlo bien o podían hacerlo mal, pero una tradición de presidentes honrados. En los últimos 6 años, desde el año 2016 en adelante, o sea, unos 9 años, la política peruana se desmadró, se convirtió en una cosa completamente fragmentada, dividida y con una corrupción muy grande. Entonces, hoy día lo que la gente tiene esencialmente, y eso hace mucho daño porque lo que produce en la ciudadanía es un descontento de la política. Y eso es terrible porque la política, al final del día, es un oficio muy noble, porque es un oficio para servir a la gente, ¿no? Entonces, cuando la política se desprestigia, el futuro de ese país desaparece. Una de las cosas que pasa en las encuestas hoy en Perú es que casi nadie tiene fe en el futuro del Perú. Y parte de mi campaña es tratar de devolver esa confianza en el futuro, porque el Perú es un país con muchísimos recursos naturales para estar en la punta de América Latina. Yo quiero decirte una sola cosa para que tú tengas una idea de qué es el Perú. En el planeta, en el mundo,
hay solamente 6 centros donde la civilización se originó. China, India, Mesopotamia, que es en el Éufrates, los ríos Éufrates y Tigris, donde estarían hoy día Irán, Irak, Egipto, México y Perú. De modo que Perú es un país con una tradición histórica absolutamente milenaria. Tenemos una ciudad que se descubrió hace unos años, Caral, que tiene 5.000 años de antigüedad. Es una ciudad contemporánea en las ciudades sumerias. Tienen una de las maravillas del mundo. Sí. Bueno, tenemos varias maravillas. Una de ellas es, si se te refiere, seguramente Machu Picchu. Sí. Pero digamos, somos un país con una viejísima historia. Hubo una tradición con el incanato de muy buen gobierno. La colonia española mismo, que nunca fuimos propiamente una colonia, sino provincias del reino, provincias ultramarinas del reino español, fueron periodos de gran crecimiento económico. Ten en cuenta que el Cerro Potosí, que era parte del Perú, hoy es Bolivia, pero históricamente era el Perú, salió la mitad de la plata que salió del mundo, ¿no? Entonces somos un país con todos los recursos para estar en la punta de América Latina, pero la política destroza esas posibilidades. Una de las cosas que yo quiero como presidente es restaurar el oficio de la política como un oficio noble, como un oficio que no está al servicio de los intereses privados, sino al servicio del interés público, ¿no? ¿Te sientes en la capacidad de lograr que eso ocurra después de los últimos años de la mala experiencia? Sí, me siento en la capacidad por varias razones. Primero, porque conozco mi país perfectamente. Segundo, porque quiero hacer un gobierno de coalición. Eso es importante. Yo creo que es muy importante los gobiernos de coalición. A veces no tienen buena prensa los gobiernos de coalición, pero creo que los gobiernos de coalición... Acabo de terminar las memorias de Angela Merkel, que te la recomiendo. Es un libro maravilloso, donde Angela Merkel cuenta su vida. Y dice, este es un libro que tiene 2 partes. Lo hace cuando tiene 70 años. 35 años pasaron en un país que ya no existe, que era un país comunista. Y 35 años pasaron en la libertad. El título del libro es Libertad. Y Angela Merkel en la primera página del libro dice, la función de la política es formar mayorías. Y eso inevitablemente, cuando hay muchos partidos que se dividen, obliga a coaliciones. Entonces yo soy un creyente en los regímenes de coalición. Creo que es una de las enseñanzas importantes que hay que obtener en política. Es muy importante los regímenes de coalición, porque son los que te permiten crear una mayoría social. Y cuando tú tienes una mayoría social, tú puedes gobernar. Porque una vez un presidente amigo mío me preguntó, me dice, ¿qué se necesita para gobernar? Y yo le dije, ideas. Estás equivocado, me dijo. Lo que se necesita para gobernar es gobernabilidad. Y la gobernabilidad se logra con mayoría. Y la mayoría se logra con coaliciones. No, definitivamente para estos tiempos, yo creo que América Latina completa necesita coalición. No sé también si Europa, pero América Latina necesita coalición. Europa también, porque en Europa, digamos, a ver, déjame pensar, tú tienes regímenes de coalición en casi todas partes. Alemania es un régimen de coalición que empezó en 1967, cuando se pierde la mayoría de la democracia cristiana y salía con los socialdemócratas que forman lo que se llama la Gran Coalición. Hoy hay un gobierno de gran coalición en Alemania. España es una super coalición de una serie de partidos fragmentarios que apoyan a Pedro Sánchez. Francia de alguna manera también es un régimen de coalición. El único país donde no hay un régimen de coalición, sino un régimen que está dividido, y eso es una de las grandes desgracias del mundo, son los Estados Unidos. Que es una desgracia que estén tan polarizados, tan divididos y tengan un presidente tan agresivamente faccioso como Trump. Pero yo creo que América Latina en general, Colombia necesita un régimen de coalición. Venezuela, cuando salgan de la dictadura de Maduro, un régimen de coalición. Necesitará un régimen de coalición, como lo tuvo cuando terminó la dictadura de Pérez Jiménez en los años 50. Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba formaron el famoso pacto de punto fijo. Colombia tuvo un extraordinario régimen de coalición durante 16 años, entre 1958 y 1974, cuando el Partido Liberal y el Partido Conservador se unieron,
Y eso es lo que hizo que Colombia despertara. Respetar. Entonces, si tú te pones a pensar la historia de América Latina, Brasil, Argentina es un caso diferente. Argentina es siempre un caso raro, Sí. pero de alguna manera también son regímenes de coalición escondidos. Pero digamos, Brasil es un caso de régimen de Sí. coalición típico, es un país con un parlamento tan dividido que es inevitable que haya coaliciones en el país. Lula mismo fue electo llevando como vicepresidente a un hombre de un partido opositor a él. Así es. Yo creo que en general sería Ese es el modelo más un modelo. cercano a poder convivir. Porque Y además, poder- como dices tú muy bien, tiene que ver no solamente con la gobernabilidad a la que yo aludo, Sí. sino con el otro tema que tú mencionas, que es, finalmente lo que queremos es la convivencia humana. La convivencia. Y la convivencia pacífica, la convivencia civilizada entre las partes, en saber que todas las partes, aunque podamos tener puntos de vista distintos sobre algunas cosas, en lo esencial estamos acá para servir a la gente y para que Así los es. estados sean estados del bienestar. Los estados en el mundo se formaron para muy pocas cosas. Se formaron primero para dar seguridad a los vecinos de los vecinos del exterior, lo que sería la seguridad exterior. Luego darles la seguridad interior, que vivieran tranquilos en su propio país. En tercer lugar, se formaron para que cuando haya litigios entre los ciudadanos, haya unos poderes judiciales que sean confiables, que sean neutrales, que sean objetivos, que sean independientes. Y luego darle los servicios básicos de cualquier sociedad civilizada: salud, educación y pensiones Lo para la principal. vejez. Eso es el estado de bienestar, es el estado al que yo aspiro que mi país pueda lograrse durante mi gobierno, porque no es sino eso, no es sino eso. Ya se sabe para qué existen los estados existen para eso, y eso es para servir a los ciudadanos y para que los ciudadanos sientan que los estados no están contra ellos, sino están para defenderlos a ellos. ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones son el 12 de abril de 2026, o sea, en pocos meses ¿Ya? más. Para un candidato son días. Bueno, sí Por y no. todo lo que hay que congeniar. Sí y no. Hay una famosa frase de James Callaghan, el primer ministro inglés, que dijo una cosa muy graciosa. Dijo, "Some weeks, algunas semanas en política son una eternidad", ¿no? Eso es verdad. La política cambia las cosas tan rápido que de aquí, que estamos en agosto, mes 8, faltan 4 más. Faltan 8 meses. 8 meses son una eternidad en política, ¿no? Al mismo tiempo no son nada. No, sobre todo enamorar al electorado, un electorado que vive en general, que está descontento con los Pero políticos. ahora, eso no es un tema solamente de peruano, yo creo que No, es generalizado. sí, el Ese es un tema. descontento con los políticos es hoy día un descontento mundial. Hoy día un descontento mundial. Hay países que no pueden pronunciarse, o sea, en Rusia tú no te puedes pronunciar contra Putin, pero es evidente que Putin es una dictadura, entonces Totalmente. no hay. Xi Jinping en China es evidentemente una dictadura. En Turquía Erdogan es evidentemente una dictadura. Es decir, se ha ido expandiendo en el mundo una red de regímenes dictatoriales en el fondo. Y la democracia, que parecía que iba a triunfar por fin con la caída del muro de Berlín, se ha visto que es un jardín muy efímero y muy breve en la historia del mundo, ¿no? Pero de todas maneras es el gran valor que nosotros tenemos que defender, que es la democracia, la libertad, los derechos humanos, el respeto a las opiniones contrarias. Y eso es lo que tú te refieres, es la convivencia en una sociedad, ¿no? Finalmente yo espero ser un presidente que convoque a todos los peruanos y que pueda en 5 años darle a mi país un empujón de 20 años y ponerlo como merecen los recursos de mi país, la historia de mi país, la antigüedad de mi país en la punta de la América Latina. Ahora requerimos, y con esto termina un poco la reflexión, que América Latina se vuelva a agrupar, ¿no? Es Habíamos logrado, por fundamental. ejemplo, algo muy importante que era la Alianza para el Pacífico, que fue una alianza entre México, Colombia, Perú y Chile, al cual podía haberse asociado el Mercosur con Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Eso forma un conglomerado latinoamericano muy importante
Y América Latina junta vale mucho en el mundo. Sí, pero ha perdido un poco la esencia, ha perdido un poco el impulso. No se siente realmente acciones que ayuden. Lo que ha perdido es la dirección. O bueno, la dirección. Porque él ha perdido, y la dirección está en función de que faltan líderes políticos. Faltan los líderes que tengan la tengan fortaleza para manejarlo. La fortaleza y la visión, ¿no? Porque es fundamental Sí. que un líder político tiene que tener muchas características, un líder político, pero una de ellas fundamentales, pues usted tiene que tener una idea, ¿no? ¿Y hacia dónde van? De a dónde quiere llevar su país, y es fundamental que tenga una visión de su país y una visión del mundo. Así es. Y una visión, esto significa dónde quiero que mi país esté parado en el mundo. Yo sé perfectamente dónde quiero que esté parado mi país. Yo quiero que mi país esté parado en Occidente, en alianza con Europa, en alianza con los demás países de América Latina, en defensa de los valores de la democracia y de la libertad. No quiero que en América Latina haya dictaduras, no quiero que esas dictaduras se conviertan en el asilo del crimen organizado y del narcotráfico, que es lo que sucede hoy día. Venezuela es el caso más claro en que es una dictadura que está al servicio del crimen organizado y del narcotráfico. Entonces, América Latina tiene que volver a los grandes momentos de América Latina, lo que fue la República Dominicana en un momento, con los grandes líderes que tuvo, lo que fue Costa Rica, con grandes líderes como José Figueres, Venezuela con Rómulo Betancourt, Colombia cuando tenían los grandes presidentes como Lleras Camargo, Lleras Restrepo, Misael Pastrana, Chile con Eduardo Frei Montalva, Brasil con Juscelino Kubitschek. Sí. Esa es la América Fue Latina. un ciclo importantísimo de un liderazgo increíble. Quiero volver a ese ciclo. Y es posible que se retome. Ese es el ciclo que yo admiro. Sí, sí. Esos son los presidentes que yo admiro, y yo me veo en la estela de esos presidentes y digo, esos presidentes son los presidentes cuyo ejemplo yo tengo que seguir. Bueno, pues le deseamos muchísima suerte. Ojalá que así sea, que pueda ser uno de esos presidentes, y esperamos que el año que viene poderlo ver con la banda. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por la entrevista. Ha sido un honor estar contigo aquí, con una mujer que casi es una leyenda para mí, porque he oído hablar tanto de ti, y obviamente yo tenía una gran admiración por Peña Gómez, y por todos los grandes líderes socialdemócratas del mundo, que es un poco la tendencia en la que yo creo, ¿no? Yo soy un centrista, pero soy un creyente en los valores que la socialdemocracia representó, y por tanto ha sido realmente un honor estar contigo aquí. Muchísimas gracias. Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all Multinacional. Y aún dentro de las derechos naturales, el Museo de la Biodiversidad. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Todo al mejor precio siempre en el mes de agosto. Aire acondicionado Dimensions 12.000 BTU, 19.995 pesos. Televisor LED Samsung 32 pulgadas, Smart, 12.495 pesos. Nevera Tecnomaster 8 pies, Inverter, 14.995 pesos. Plaza Lama, la super tienda.
together across all kinds soluciones multinacionales. Y aún dentro de las derechos naturales o alguna El Museo de la Biodiversidad. Queridos televidentes, nuestro programa de hoy se viste de fiesta porque tenemos un cantante sumamente querido en República Dominicana y en el mundo entero. Se trata de Julio Iglesias. Veamos. El desarrollo de la desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. bring people together across all kinds soluciones multinacionales. Y aún dentro de las derechos naturales o alguna El Museo de la Biodiversidad. José Iglesias de la Cueva. Nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943. Su abuelo José de la Cueva fue un famoso periodista andaluz y su abuela Dolores de Perinam Orejuela de Campo Redondo era descendiente directa de la nobleza española. Su tío, Marqués de Perinam, fue embajador español en Londres durante 20 años. Julio Iglesias fue excelente deportista, llegando a ser portero del equipo Real 1, contrae matrimonio con Isabel Presley, con quien procrea 3 hijos, María Isabel Chabeli, Julio José y Enrique Miguel. En 1980 se divorcia de Isabel Presley. En el mundo. Julio, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en tu casa haciéndote esta entrevista para este programa que va a ser muy atractivo. Te voy a llamar de tú porque eres mucho más joven que yo. Cuando te vi el otro día en la fiesta para los críos, dije, ¿esta señora tan guapa? ¿Esta señora tan guapa? Y me dijiste, soy la viuda de Peña Gómez, que me encantaba tu marido. Y me ha encantado hacer esta entrevista. A ver, ¿qué quieren? Yo creo que los dominicanos saben ya mucho de mí, ¿eh? Saben ya mucho. A lo mejor no saben Pero de siempre todo. falta, siempre falta por falta. saber. Por ejemplo, los artistas siempre cuentan que desde muy niños generalmente tienen aspiraciones de ser artistas, cantantes. Sin embargo, Julio no fue así, porque lo que quería ser jugador de fútbol, que logró hacerlo. Y después, por el destino, por un accidente, empezó 2 años después a empezar a cantar y a componer. Cuéntanos un poco eso. Bueno, yo estudiaba, estudié mis cursos de colegio en los Sagrados Corazones, que era un colegio que estaba casi debajo de mi casa, y era muy cómodo para mí. Ahí estudié el bachiller con los sacerdotes de los Sagrados Corazones, y en esa época ya se despertó en mí mucho la afición del fútbol. Era un estudiante normal, no era ni bueno ni malo, pero me dedicaba muchísimo a jugar al fútbol. A los 16 años terminé el bachiller, pasé la reválida del bachiller y ingresé a la Universidad de Leyes, de Derecho de Madrid. Empecé a jugar en el Real Madrid también a los 14 años, en el Junior, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A los 17 años empecé en la Universidad de Derecho, 17, 18, 19. Y cuando iba a cumplir 20 años, tuve un accidente muy grave que me comprimió el sistema nervioso en la columna vertebral y estuve pues paraparéxico, que es una... Casi paralítico. Paralítico, totalmente paralítico, lo que pasa es que por compresión, no por sección. Sí. La recuperación fue muy larga, 2 años y medio, 3 años. Y en esa época es cuando
me dieron una guitarra en el hospital, un asistente de mi padre, que mi padre es doctor, y con esa guitarra empecé a cantar, empecé a escribir canciones, Me acuerdo que la primera canción que escribí fue La vida sigue igual, y ahí empieza un poco la historia. El gran éxito, ¿no? Bueno, más que nada fue un poquito himno, ¿no? Un pequeño himno latinoamericano y español, por supuesto, siempre latinoamericano es español, ¿no? En la base, como digo yo. Y fue una canción muy popular en los años, finales de los años 60, principios del 70. Y ahí nace mi vida artística. ¿Qué pasa en la actualidad con los jóvenes que quieren cantar, que quieren ser artistas? ¿Qué necesita ahora un joven para poder progresar como artista? Como es difícil, Peggy. Yo creo que el ser artista, y con la palabra que es lo que es ser artista, el artista es un alma que nace en un sentido anímico, que nace en los seres humanos, que nos hace ser mejores carpinteros o labrar mejor la madera, o los hace ser mejores médicos, mejores políticos. El arte tiene muchas connotaciones y diferentes actitudes, ¿no? En cuanto al arte musical, pues ¿qué es lo que tiene que tener un cantante o una cantante? Pues primero un sentido natural de la música y después miles y miles y miles de horas de preparación, de trabajo, de constancia. Y después, como diría yo siempre, y digo siempre, pues muchos pequeños detalles que parece que significan mucho, que son pequeños solamente, pero que hacen una especie de crucigrama que lo pones todos juntos y coincide, ¿no? Que es un poco el package, el volumen total de lo que es el cantante, el artista. Y lo hablo también de los políticos. No hace falta ser el mejor orador, sino tener los ojos juntos con las palabras y 20.000 cosas pequeñitas. Y el corazón, ojos, boca y... Claro, si uno... Imagínate cuando se habla y los ojos dicen lo contrario a lo que dices tú, entonces la gente no se lo cree. En el fondo la credibilidad es muy importante, la emoción es muy importante, la profesión es muy importante. Pero al final de todo, el que dice si eres cantante o no eres cantante, o si eres político o no eres político, es el pueblo, ¿no? Esto es así, pero ahora es diferente a los años quizás 50 o 60. Ahora la tecnicidad ha llegado tan lejos que dicen que se puede también fabricar un artista. ¿Qué opinas de eso? Fabricar un artista a corto plazo, sí. Fabricar un éxito a corto plazo, sí. Fabricar un artista, no. Fabricar una canción también se puede hacer. Y se puede hacer muchas cosas con las nuevas técnicas. Pero fabricar un artista es imposible. El artista es o no es artista. Y lo que pasa es que a corto plazo, pues nada es significativo. Es decir, tú haces algo para el año siguiente, vale para el año siguiente, pero la palabra artista, con lo que significa artista en todos los sentidos amplios de la palabra, es mucho más largo, ¿no? Es otro mundo. Una canción puede tener éxito mañana y el artista al año siguiente la gente ni se acuerda de él. Vamos, el artista, el cantante que lo hace, la canción que lo hace. Pasa muchas veces. Es que es muy difícil. Ser artista son... Yo mismo muchas veces me despierto y digo, no, y aún me falta mucho que aprender y tengo muchas cosas que hacer. A mí me cuesta mucho trabajo ser artista.
y cada día lo hace más suyo, cada día lo protege más y el artista se siente protegido y si el artista es generoso, lo que hace es aprender más y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, preocuparse más de los, como dices tú, de ciertos los pequeños detalles, para que cuando sales enfrente de la gente, pues la gente no se decepcione, ¿no? En el fondo nosotros somos los artistas y las gentes públicas en general, somos personas normales que tienen un pequeño más atractivo a los demás por cosas que no tienen lógica. Es decir, el éxito en realidad no tiene una gran lógica. Hay gentes que escriben muy bien y las gentes no les leen, y hay gentes que cantan maravillosamente bien y las gentes no los escuchan. Y hay otras gentes que cantamos a lo mejor peor y las gentes pues compran los discos. Si el éxito tuviera una cierta lógica, hay una pequeña lógica, pero muy pequeña. Si el éxito fuera lógicamente, matemáticamente se puede establecer, vamos a hacer así, 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 va a tener éxito, todo el mundo tendría éxito. Porque sería 2 y 2 son 4, 4 y 4, 8, y van a hacer que sumen 8, todas estas cosas no. El éxito tiene connotaciones que están fuera de lo normal. Y son esas pequeñas cositas que están fuera de lo normal lo que atraen a los demás. ¿El idioma es una barrera para un cantante? Sí. El idioma para un cantante sí que expresa emocionalmente ciertas palabras, para un músico no. Pero para un cantante sí. La música es como la pintura, no tiene lengua, pero las canciones tienen con palabras, sí tienen una connotación lingüística. De hecho, si yo no hubiera cantado en mi idioma español, y no hubiera tratado de hacerlo en francés también, en italiano, en portugués, en alemán, en inglés, seguramente pues no me estarías haciendo toda esta entrevista hoy, porque estaría perdido ya en el concierto que más le ha gustado emocionado al artista? ¿Cuál es o la presentación que más le ha impactado? Oh, es muy difícil. Llevo 37 años cantando por el mundo entero y... Hombre, de todos los recuerdos que a pesar de los años nunca se me ha borrado de mi cabeza, fue el primer día que canté en público. Sí, debe ser impresionante. Sí, porque... ¿En Benidorm? En Benidorm, sí.
el año 68, porque fue un día donde yo no quería, me daba tanto miedo salir al escenario que me tuvieron que empujar. Y me acuerdo que como yo no soy una persona que tengo las piernas muy fuertes por mi accidente, y en aquella época menos acaba de dejar de andar con bastones, y cuando me empujaron pues casi me caí y a la salida de las bambolinas, y pasé mucho apuro porque era una plaza de toros con 10.000 o 15.000 personas, era el Festival Nacional de la Canción, y pasé mucha vergüenza. Entonces cuando llegué al micrófono me agarré el micrófono así, del miedo que tenía, y no solté el micrófono así. Y de hecho durante muchos años siempre se hacía un cómics, ¿no? Yo soltaba el micrófono y metía las manos en los bolsillos, metía las manos en los bolsillos, agarraba el micrófono. En realidad ese fue el momento, yo diría que más significado ha tenido en mi carrera. Hay una tendencia de algunos artistas en general que se empiezan después de ciertos años a dedicarse a la política. ¿Qué opinas de eso? Yo en mi caso personal... ¿Y por qué está ocurriendo eso? No, en mi caso personal no tengo nada, en absoluto, no tengo ninguna actitud para la política. La política es una profesión muy difícil, muy sacrificada. El poder es grande, el poder, sobre todo el ejecutivo, hay que tener una gran vocación de político, porque el político en general lo que es un administrador provisional de un país. Y administrar provisionalmente un país es muy complicado, porque tienes muchas críticas y porque en el fondo al gran político le gusta mucho estar siempre ahí. Como es cantante, es muy difícil a mí que me dijeran, deja de ser cantante, sería terrible para mí, ¿no? Para el político debe ser terrible el ser presidente, en un caso presidencial, y de repente dejar de serlo. Es terrible, porque en realidad un político es un administrador provisional de un país, al cual el pueblo le vota y le da ese carácter maravilloso de poder dirigir y gobernar su país. Pero después un día votan a otro, es muy complicado. A mí como artista me pasa lo mismo, es decir, pero la única ventaja que tenemos los artistas, los cantantes, es que no tenemos el poder ejecutivo, que es el poder grande, ¿no? Pero nuestro poder es un poder mucho más pequeñito. Es un poder de convocatoria, de cantar, y cantamos y nos de miles de personas. Pero es un poder relativo. Y aunque luchamos por dejar de ser, de no abandonar nuestra carrera, yo me moriría sin ser cantante, ¿no? Si no fuera, ahora me dijera el pueblo, ya no te queremos, pues yo me moriría de pena. Pero yo no tengo esa ambición política absoluta, ni se me ha pasado por la cabeza. Pero entiendo que haya artistas que quieran ser políticos porque les gusta el poder ejecutivo, les gusta la convocatoria del pueblo por la política, ¿no? Pero a mí no, nunca me ha interesado. Me interesa muchísimo la política, ¿eh? Y me gusta mucho los políticos. ¿Te gusta la política? Y hablo con ellos y comparto conversaciones, y me gusta mucho la política, pero no me gusta el ejercicio de la política. Parece que es muy complicado, muy difícil, muy sacrificado, muy ingrato a veces, y difícil, no tengo nada que ver con ese ejercicio yo. La situación en la actualidad de su país, políticamente, tiene... Mi país es un país absolutamente democrático, con dos fuerzas políticas muy marcadas, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, donde la alternativa de poder es perfecta, es decir, normalmente cada 8 años se turnan los poderes, que debe ser así. Además yo soy muy partidario de esa circunstancia. Yo creo que un país es mucho más competitivo cuando la oposición, sea cual sea, es fuerte. Y eso sí, es absolutamente a favor. Yo tengo muchos amigos en el Partido Socialista y tengo muchos amigos en el Partido Popular. Me gusta mucho Aznar en estos momentos, me ha gustado y he apoyado, y me gusta también Bono, que no tiene que ver con Bono, con Aznar, por ejemplo. No sé, me parece un político excepcional. Un político joven también. Joven, y me gusta muchísimo. Y lo confieso aquí, lo confieso en mi país. Es decir, que hay gentes que me gustan, y entonces, y sigo pensando, y cada día más, que la política es un servicio público de administración, nunca mejor dicho, que de administración. Un país bien administrado es un país donde las gentes viven mejor. Administrado ecuánimamente, con justicia social, es un país que progresa.
Entonces, la misión de un político no es ni más ni menos que la de administrar el país como una empresa para que las gentes tengan acceso a una política social perfecta, donde las gentes, los jovencitos, los niños pequeñitos tengan acceso a la educación de una manera universal y a la medicina de una manera universal, que es básico en el progreso de un país. Y lo repito continuamente, lo repetí, lo dije el otro día justamente en la fiesta de Doña Rosa, ¿no? Para los críos. Creo que ese es el arte de la política, ¿no? Administrar un país. Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all Aún dentro de las víctimas del alcohol o alguna El Museo de la Biodiversidad. Agradecí a Julio Iglesias que me recibiera en su casa, que me hablara de sus proyectos de vida, que me contara un poco cómo logró ser el artista que hoy es. Gracias y hasta la próxima. Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. bring people together across all multinacional.